Tenemos en el estudio como ya estaba prometido, Armando Samaniego, diputado federal y asiduo seguidor del América. A él sí lo vamos a aniquilar. A él sí lo vamos a destrozar. No es cierto. Oye, Samaniego, pues sorprendió la postura de los diputados. Allí hicimos un análisis, que por cierto, ahí sí fue una pifia de nosotros. Pusimos a Evangelina Moreno, la diputada federal, que había respaldado el no desafuero, pero no es todo lo contrario. Así que ahí sí fue una pifia totalmente de nosotros. Ya hablamos con la diputada, ¿no? Pero Samaniego, se entiende que, y cada vez se explica más y más y más, con Claudia Sheinbaum, con Citlali, ayer salió también a decir que lo más importante es pues la víctima y que se arme bien una carpeta de investigación, que no se armó bien desde la Fiscalía de Morelos. Pero nadie habló de eso en el Congreso de la Unión, o al menos en la Cámara de Diputados. ¿Por qué votar respaldando al Cuau cuando, sí, en efecto, puede estar mal armada la carpeta de investigación de Morelos, pero ha cometido una gran cantidad de señalamientos de corrupción y aún así se le respalda por parte de ustedes? A ver, primero que nada, buenos días a todo su auditorio. Es lo que te iba a decir. Pero... déjalo saludar primero. No, pero a ver, no respaldamos al Cuau y nosotros no estamos en este momento en posibilidades, no somos una fiscalía, ni podemos actuar de oficio, no somos un órgano jurisdiccional tal cual, para sancionar actos de corrupción. En este caso el diputado Cuauhtémoc Blanco o de ningún otro servidor público, si no hay una carpeta de una fiscalía local o federal en la sección instructora de la Cámara de Diputados. Si pudiéramos actuar de oficio, pues quién sabe quién estuviera gobernando la mayoría de los lugares, sobre todo donde gobierna la oposición. No respaldamos a Cuauhtémoc Blanco, definitivamente. No es un asunto de fobias, de filias, no es un asunto de partidos. Nosotros, para aprobar un dictamen de desafuero en positivo, pues tenemos que cumplir con un reglamento y tenemos que cumplir con ciertos requisitos. ¿Qué tenía a ver, quién mandó? Primero que nada, ¿quién envió esa solicitud de desafuero y en qué momento? Fue un exfiscal que está prófugo de la justicia y mandó ese documento habiendo tenido casi 2 años para armar una buena carpeta de investigación profesional. Envió una carpeta que solo tenía 4 documentos: la denuncia, la ratificación de la denuncia, un examen psicológico que decía que la víctima no tenía ninguna afectación psicológica, un examen psicológico adicional 2 meses después del primero, diciendo que la víctima, por la misma institución, que la víctima sí tenía un daño psicológico. ¿Qué no tenía la carpeta? No tenía, por ejemplo, una visita, un análisis ocular del lugar de los hechos. O sea, ni siquiera la fiscalía en 2 años pudo ir al lugar de los hechos a ver. ¿Qué no tenía la carpeta? No tenía una sola entrevista a uno solo de los supuestos testigos que están dentro de la denuncia. No tenía ningún sustento. La carpeta estaba hecha, yo respaldo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum dice que era una trampa, o como el coordinador Monreal dice que era una manzana envenenada. La carpeta estaba lista para exonerar a Cuauhtémoc Blanco el día que fuera a la fiscalía. Nadie, ningún mexicano, ninguna mexicana, quiero pensar, con una carpeta tan débil puede ser juzgada y encarcelada. Nosotros, ¿qué le pedimos? ¿Y qué dice el dictamen? A ver, yo respeto mucho a los compañeros y a las compañeras que votaron en contra por un asunto de convicción, pero es importante leer los dictámenes. Es muy importante leer lo que estás votando. ¿Qué decía el dictamen? Se va a regresar a la fiscalía ese dictamen y se le exhorta y se le obliga a la Fiscalía de Morelos, que ya tiene nuevo fiscal, y dicho sea de paso, un fiscal que entró por voto unánime de todas las fuerzas políticas de Morelos, porque era insostenible el fiscal anterior, que tenía nexos con el narcotráfico. ¿Y por qué está prófugo de la justicia? Porque él sí tiene una carpeta de investigación por haber encubierto feminicidios. Y le estamos pidiendo a la nueva Fiscalía de Morelos que integre un trabajo profesional, que integre una carpeta robusta que pueda garantizarle justicia a la víctima, no estas hojas que mandaron con 4 documentos que no tenían ningún sustento y estaban listos para exonerar al imputado y no hacerle justicia a la víctima. Entonces le estamos pidiendo que integre una carpeta con perspectiva de género, además, la nueva fiscalía que sí lo haga con perspectiva de género y lo regrese a la Cámara de Diputados. En Morena no hay impunidad. Yo sé que es muy difícil
creer ahorita para la sociedad en general, por el contexto que estamos viviendo, a un político venir a decir que no va a haber impunidad. Pero yo confío en que no va a haber impunidad. Mira, en esta legislatura votamos una serie de reformas muy importantes en materia de equidad de género. Primero, el tema de la igualdad sustantiva, que fue una reforma constitucional que hicimos a fines del año pasado, y ya votamos algunas leyes secundarias. No solamente el tema de los gabinetes paritarios que votamos el año pasado, que por cierto, la gran mayoría de los municipios no lo ha cumplido, y algunas entidades federativas. No solamente es eso. En materia de justicia para las mujeres, dentro de esa reforma constitucional o esa serie de reformas constitucionales de igualdad sustantiva, hay una muy importante que dice que la Fiscalía General de la República podrá traer a su jurisdicción delitos del fuero común, es decir, de las fiscalías estatales, en caso de que haya una presunción de un delito del orden de género. Entonces vamos a solicitar a la Fiscalía General de la República que ellos atraigan este asunto y garantizarle justicia a la víctima, que se haga un buen trabajo y que nos envíen un expediente serio de adultos profesional, otra vez con perspectiva de género, para poder nosotros elaborar un dictamen diferente y poder garantizarle justicia a la víctima. Ahora, otra cosa, para aclarar, el fuero no nos da impunidad. El fuero no me deja salir y robarme tu carro ahorita y que no me pase nada, ni dejar de pagar mi crédito hipotecario y que no me puedan demandar las personas a las que les debo, la institución a lo que les debo. Para eso no es el fuero. El fuero es para que nos den la libertad a los legisladores y a las legisladoras de poder externar nuestra opinión de manera libre, de poder posicionarnos en tribuna de manera libre y no ser reconvenidos, ni poder ser perseguidos como se dio en algún momento de la historia de México, por nuestras opiniones, porque estamos representando un sector de la sociedad. Nosotros o un grupo importante de diputados le pidió al diputado Cuauhtémoc Blanco que se presentara y se apersonara en la Fiscalía de Morelos para darse por notificado y llevar su procedimiento. Eso no quiere decir que no pueda ser detenido si no hay un expediente con pruebas contundentes que puedan encarcelarlo. Y no ha ido Cuauhtémoc. Fue el día de ayer. El día de ayer se apersonó. No es un héroe por apersonarse, yo creo que lo debió haber hecho antes, pero nosotros no vamos a solapar a ninguna persona que tenga una comisión de un delito y esté dentro de la fracción o dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. En un contexto como el que tenemos en México, este tipo de pruebas o evidencias que comentas que se tienen, son los que terminan dando la mayoría de los casos de esta naturaleza, en general. O sea, el tema de muchos temas de abuso sexual y ese tipo de cuestiones, pocas veces se logra tener testigos, pocas veces se logra tener cámaras, pocas veces se logra tener una serie de evidencias, y aún así pues se logran integrar. O sea, con estas posiciones tan endebles, pues, jurídicamente hablando, se han logrado procesar y avanzar. ¿No habría sido mejor, digo, es un cuestionamiento, pues, que pidiera licencia y se fuera a presentar ante el Ministerio Público sin la protección del fuero constitucional? Mira, podría ser, esa sería ya una decisión de él en lo personal. Nosotros sí le pedimos que fuera. Pero también, otra vez, que tenga el fuero legislativo que tiene, no quiere decir que no pueda tener, que no vaya a haber justicia, ni que no pueda ser detenido por la justicia, ni que puede andar por la vida un legislador cometiendo delitos y no va a haber consecuencias. Eso no es cierto, eso es mentira. Y hay muchísimos ejemplos. Un ejemplo, por ejemplo, el diputado actual, Alfonso Ramírez Cuellar, cuando fue diputado a principios de los 90s, a él sí lo persiguieron políticamente, todavía el salinismo, y de hecho lo detuvieron y estuvo en el bote por externar sus opiniones al interior de la Cámara. Tuvo que ir, quien fue por él fue Andrés Manuel López Obrador y fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Qué honor que vayan por ti ellos dos al tambo. A pagar tu fianza. Iba a sesiones y los viernes iba a firmar al reclusorio norte. Entonces sí puede ser detenido. No es cierto que haya impunidad y no debe de haber impunidad. Lo que tenemos que procurar nosotros y lo que tenemos que empujar es que haya justicia para la víctima y para todas las víctimas, más si son mujeres. Ayer estuve preguntando a varios, ustedes sí, porque ustedes son, pues, impolutos. No, pero ustedes traen el tema y además es un programa que siempre ha defendido la perspectiva de género.
La gran mayoría de las personas que le pregunté que estaban atacando y atacando y atacando, ni siquiera sabían el nombre de la víctima. Sí. A nadie le importa en este momento Pues la víctima. La oposición no trae ni siquiera el objetivo de que se haga justicia, ni de que se le haga justicia a esta víctima en particular. Lo que está pasando es que hay una campaña muy fuerte de linchamiento contra todo el Movimiento de Regeneración Nacional, contra todo Morena, contra la reforma al Poder Judicial, contra la presidenta Claudia, contra los diputados en su distrito. Yo confío y espero y vamos a estar muy pendientes para que ya sea la Fiscalía General de Morelos, del Estado de Morelos, o la Fiscalía General de la República, efectúen justicia, hagan justicia en este caso, porque yo en lo personal, ya trayéndolo a lo personal, no puedo permitir que digan que Armando Samaniego es un vato que protege violentadores. Y Armando Samaniego es un vato que protege a políticos con el fuero, porque no sucede así. ¿No crees que la perspectiva de un tema que es, al final de cuentas, como tú lo comentas, que la víctima es lo más importante, se pierde cuando sube Cuauhtémoc al estrado y le empiezan a gritar muchos, no digo que tú, pero muchos lo respaldan y gritan, no está solo? Eso es una ridiculez, por supuesto que yo no estuve ahí, o sea, incluso no hay que irse al otro exceso. Incluso vuelve más turbio, ¿no? El tema. No, claro, porque, a ver, una cosa es apoyar, respaldar un dictamen apegado a la legalidad, buscando que regrese a la fiscalía para que hagan un... A ver, ¿qué hubiera pasado si lo aprobamos también? No quiero reclamarle a nadie, yo respeto mucho a mis compañeras y compañeras. ¿Qué hubiera pasado? Ayer que fue la fiscalía de Cuauhtémoc, con el expediente pedorro que había hecho la fiscalía anterior, en ese momento hubiera cerrado la carpeta. Y no hubiera sucedido nada porque no tenía nada de esa carpeta. No tenía una investigación. Tú dices, regularmente no hay testigos. Bueno, en este caso la víctima dice que sí había testigos, pero la fiscalía anterior no le hizo una sola entrevista a un testigo en 2 años. Ahí también hay una comisión de un probable delito por la fiscalía anterior por omisión. Entonces, ¿qué es? Digo, los compañeros y compañeras que se subieron a hacer eso... Bueno, no, claro que no comparto. Son del AME más también. Porque esa es una... No, pues yo soy del AME y no hice eso. Oye, ya tiraste tu foto del Cuau de tu cartera ya. Nunca he tenido... Sí, llegué a ser fan de ese vato, pero... Y vi que subieron unas fotos mías y todo, ya no la puedo borrar porque ya la subieron, pero el trato diario personal, antes de saber de este rollo, antes de ese tema, el trato diario, no creas que es muy amable, ni muy humilde, ni muy buena onda. Entonces, tengo serias diferencias con él, pero no por eso voy a votar en contra de un reglamento, en contra de la legalidad, y no voy a actuar en perjuicio de que de verdad se haga justicia a la víctima. Y es que no se duda que se pudo haber integrado mal la carpeta de investigación. Es la historia de todos los días es lo que decíamos del país, ¿no? Justamente cuando son casos de sin perspectiva de género, pasa en Baja California también. Acá el problema es que no actuaron como legisladores desde el punto de vista administrativo, que ahorita tú lo expones aquí. O sea, estaba mal mal integrada la solicitud de juicio político. Espérame, eso no es, si eso lo hubieran expuesto ahí, solamente se hubiera entendido. Pero de repente ustedes actuaron, y no digo tú exactamente, aunque tú terminaste respaldando también esto, pero actuaron como si fueran fiscalía. O sea, ya hablando de términos jurídicos de la investigación. Ahí era así, déjalo a la fiscalía. Y sí, que la fiscalía lo tumbe el caso y pueden armar otra carpeta de investigación, ¿eh? O sea, no es como que ya lo juzgamos, o sea, no se fue a juicio. Simplemente era una carpeta de investigación. Y ahí va mi pregunta. ¿No consideras, ya después de con lo que dices, le he preguntado a gente... ¿No consideras que la gente sintió que hubo una impunidad política hacia Cuauhtémoc? O sea, ¿no te han referido a ti? Sí, claro. Y ha sido difícil desde ese día para acá. Por eso he decidido dar la cara. No muchos compañeros se han animado. Mañana tenemos al diablo. No fue. No va a venir. No va a venir para acá sábado. No, nosotros, pues yo sí decidí dar la cara, estar en algunos medios de comunicación y a las personas, a los colectivos, a las colectivas de mujeres que están luchando en favor de la justicia para las mujeres, para las siguientes generaciones, para esta generación. Claro que he decidido dar la cara y estoy abierto a seguir explicando cuantas veces sea necesario el porqué de la razón de mi voto y también no descansar hasta que se esclarezca el caso, porque eso necesitamos justicia para la víctima en caso de que esta acusación
tenga los elementos suficientes. Oye, pobre tu mamá. Y también necesitamos... No, espérate, mi mamá. No, tu esposa, ahora qué hiciste, ahora qué hiciste. No, mi esposa sí me dijo, porque ella está trabajando a esa hora, y me dicen, espero que no hayas votado a favor de ese vato. No vengas a Mexicali. Y mi mamá me reenvió un mensaje de su amiga Rebeca Maltos, que le mandó a ella reclamándole por su hijo. Entonces también ahí tengo que dar la cara y tengo que explicar. Claro. Y el tema de la justicia que se debe de dar, yo espero y vamos, es un grupo importante de legisladores. Oye, ahorita estás durmiendo con Valdivia, ¿qué? No, es un grupo importante de legisladores que estamos presionando para que este caso se esclarezca, porque eso también nos afecta a nosotros, en nuestros distritos, en nuestras ciudades. Claro. Porque no, o sea, a ver, yo pues también tengo una esposa, tengo una mamá, tengo sobrinas, tengo familia, tengo amigas, tengo compañeras y tengo que darles esa explicación. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.